Alrededor del mundo, hay casos en los que los asesinos en serie suelen dejar un símbolo como una notificación para los investigadores. El caso que estamos discutiendo hoy no es una excepción, ya que el perpetrador eligió las cartas de juego como su firma. El individuo conocido como el asesino de la baraja llevó a cabo sus acciones por una razón que nadie podría haber imaginado. En particular, antes de concluir su plan, hizo una exigencia impactante a la persona que tenía frente a él. Este se convirtió en uno de los casos más estremecedores en España, no solo por las acciones del criminal, sino también por su trasfondo. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a muchos fue que, cuando la policía se enfrentó al perpetrador, en realidad lo dejaron ir. ¿Qué ocurrió exactamente? Porque la razón por la que el asesino eligió las cartas como su firma causó tal revuelo público. Descubramos toda la verdad de este caso ahora mismo, pero primero no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los videos más fascinantes. En la mañana del 7 de marzo, en una calle relativamente tranquila de España, se escuchó un disparo repentino. Los agentes de patrulla en la zona actuaron rápidamente para identificar la fuente del sonido. Al correr hacia la dirección del ruido, muchas personas quedaron impactadas por la escena ante ellos. Un hombre yacía en el suelo, aparentemente con una herida en el rostro. Según el testimonio de la joven que acompañaba al herido, ambos eran de Ecuador. Mientras estaban de pie conversando en la acera, un hombre se les acercó repentinamente y los atacó. Cabe destacar que la mujer también reveló que el agresor inicialmente tenía la intención de atacarla a ella también, pero debido a un fallo en su arma, metió la mano en el bolsillo, sacó una carta de juego, la arrojó junto al herido y huyó. El médico enviado al lugar examinó al hombre herido y determinó que, a pesar de la lesión en su mejilla derecha, su vida no corría peligro. Con la información recopilada, la policía inició una investigación para descubrir más pistas e identificar al responsable del ataque. Sin embargo, mientras aún investigaban, la policía recibió informes sobre otro caso con similitudes al incidente del 7 de marzo. Específicamente, el 18 de marzo, una pareja rumana caminaba por una calle en Madrid cuando fueron abordados por detrás por un individuo desconocido. A pesar de sufrir heridas graves, la esposa recuperó brevemente la conciencia y logró compartir algunos detalles sobre el incidente antes de desmayarse nuevamente. Declaró que el agresor dejó 2 cartas de juego antes de huir. Según el testimonio de la esposa, el perpetrador utilizó un arma similar a la del caso anterior. Como resultado, su esposo no sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas. Reconociendo las similitudes, la policía sospechó que los incidentes del 7 y el 18 de marzo fueron cometidos por la misma persona. El sobreviviente del primer ataque describió al agresor como de aproximadamente 185 centímetros de altura, de piel oscura, con una barba bien recortada y de poco más de 20 años. Esta descripción coincidía con la del testigo del incidente del 18 de marzo. La policía decidió ampliar su investigación y algunas de las pistas que descubrieron los dejaron completamente atónitos. ¿Por qué? Basándose en la información de los testigos, la policía revisó las grabaciones de seguridad del vecindario y de los comercios. Después de algún tiempo, la policía identificó al sospechoso como un soldado, ya que apareció en el restaurante donde se captaron las últimas imágenes del perpetrador y tenía un parecido sorprendente con las descripciones de los testigos. Sin embargo, la investigación llegó a un punto muerto cuando el sospechoso presentó una coartada innegable. El día del incidente estaba visitando a un amigo en prisión. Después del ataque a la pareja rumana, el caso conocido como el asesino de la baraja dejó de aparecer en los registros. Sin embargo, los habitantes de Madrid seguían inquietos, sin saber si estaban a salvo, ya que el responsable aún no había sido capturado. La policía decidió ampliar la investigación a mayor escala.
También combinaron pistas obtenidas en los dos casos anteriores para ayudar a identificar al perpetrador. Los investigadores analizaron las pruebas de los incidentes del 7 y el 18 de marzo, comparándolas con casos previos y concluyeron que podrían estar relacionados con el mismo individuo. Basándose en la evidencia, la policía determinó que el arma utilizada por el agresor era un arma de fuego poco común en España, conocida como tokarev. En los incidentes anteriores, todas las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar debido a la extrema cercanía del ataque. El agresor apuntaba a zonas críticas del cuerpo. El primer objetivo identificado fue un joven involucrado en el caso del 5 de febrero. En ese momento estaba esperando un autobús en una estación cerca de Barajas. El agresor dejó unas de la baraja como firma antes de irse. En ese momento, los expertos forenses realizaron una autopsia y determinaron que el ataque ocurrió a quemarropa, sin que la víctima sobreviviera en la escena. Cabe destacar que los forenses también confirmaron que el ataque ocurrió mientras la víctima estaba en una postura inclinada. Los incidentes en Alcalá de Henares antes del 7 de marzo también presentaban similitudes. En esa ocasión, el hijo de un dueño de bar fue encontrado en circunstancias que recordaban al caso de la pareja rumana. En un corto periodo, la policía registró un total de 6 incidentes en los que se encontraron cartas de juego en la escena del crimen. Sin embargo, la investigación avanzó cuando la policía identificó a un hombre que había estado presente en las áreas donde ocurrieron los 6 ataques. La investigación sobre este individuo arrojó resultados inesperados. El hombre sospechoso por la policía era Alfredo Galán, nacido en 1978 en Puerto Llano, España. Durante la secundaria, a menudo se sentía aislado y tenía dificultades para comunicarse. Además, experimentó un gran estrés psicológico en su vida. Galán soñaba con servir a su país. En septiembre de 1998, se unió al ejército con la esperanza de construir una carrera respetable. Tras enlistarse en el Ejército de Tierra de España, se convirtió en suboficial del Regimiento de Paracaidistas de Alcalá de Henares y participó en misiones humanitarias en Bosnia. En el año 2003, después del desastre del derrame de petróleo del Prestige en Galicia, la unidad de Galán fue trasladada de Bosnia a España para ayudar en las labores de limpieza. Sin embargo, más tarde tuvo dificultades para adaptarse a la estricta disciplina del entorno militar. Noches de insomnio, misiones duras y el aislamiento fueron afectando poco a poco su estabilidad mental. Bajo una creciente presión, Galán recurrió al consumo de sustancias dañinas con la esperanza de escapar de la realidad y aliviar el peso de sus problemas. Sin embargo, en lugar de mejorar, su estado empeoró y se volvió cada vez más inestable. Una noche, incapaz de controlarse, cometió un grave error al intentar llevarse un coche que no le pertenecía. Sus acciones fueron descubiertas rápidamente por sus superiores y tuvo que enfrentar las consecuencias. El ejército no podía tolerar un comportamiento así de un soldado. Galán fue enviado al Hospital Militar de Madrid para una evaluación de salud mental. Los médicos determinaron que sufría un estrés psicológico severo y mostraba signos de dependencia de hábitos poco saludables. Tras la evaluación, en lugar de ser sentenciado a prisión, Galán fue dado de baja del ejército. En marzo de 2003, se emitió una decisión oficial de despido, citando salud insuficiente para alguien que había depositado sus esperanzas en una respetada carrera militar. Esto no fue solo un fracaso, sino una deshonra para Alfredo Galán. Después de dejar el ejército, Galán solicitó ingresar en la policía. Aunque aprobó el examen psicológico, no logró superar la prueba física. Un amigo le contó a la policía que Galán se había vuelto cada vez más retraído tras sus múltiples fracasos. A menudo se sentaba solo en un bar,
perdido en pensamientos sobre las dificultades que había enfrentado, sintiéndose resentido con la vida. En particular, durante una conversación con su amigo, Galán expresó su decepción por las dificultades que había experimentado, sintiendo que la vida era injusta con él. Quería que alguien pagara por ello. Tras investigar la vida de Galán, la policía comenzó a sospechar más de él. Sin embargo, al no haber pruebas que lo vincularan directamente con los incidentes, no podían arrestarlo para interrogarlo. El 3 de julio de 2003, mientras la policía seguía investigando y reuniendo más pistas sobre el perpetrador que dejaba cartas en las escenas del crimen, Galán inesperadamente se entregó. Esa mañana, Galán y su hermano estaban sentados en una cervecería en Puerto Llano. Bebió en exceso y parecía pensativo, como si estuviera reflexionando sobre algo. En un momento de embriaguez, admitió ciertos detalles relacionados con el caso, aunque escuchó a su hermano expresar frustración porque la policía aún no lo había capturado. Este no le dio mucha importancia, asumiendo que Galán estaba bajo estrés psicológico. Galán entonces se levantó, salió tambaleándose del bar y caminó directamente a la estación de policía más cercana. Al entrar, se paró en la recepción y declaró con claridad: «Soy el asesino de la baraja. Estoy harto de que no puedan atraparme». Los oficiales de turno echaron un vistazo a Galán, sacudieron la cabeza y le hicieron un gesto para que se marchara, descartándolo como un borracho problemático. Al ver la reacción de la policía, Galán los miró por un momento, sonrió con desdén y se fue. Pero esta vez, en lugar de ahogar sus pensamientos en alcohol como de costumbre, comenzó a idear una forma de hacer que la policía creyera en su confesión. Galán regresó a la estación de policía. Esta vez ya no parecía fuera de control. Se sentó, miró directamente al oficial de turno y declaró que revelaría todo sobre los casos. Galán proporcionó una confesión detallada de cada incidente. Describió con precisión los detalles de los casos, incluidas las ubicaciones y datos clave que las autoridades podían verificar. Lo más notable es que, para probar su confesión, Galán mencionó un detalle que nunca se había hecho público: un pequeño punto azul dibujado con bolígrafo en la parte posterior de las cartas de juego que dejaba en las escenas del crimen. Cuando la policía revisó los expedientes del caso, quedaron asombrados. En efecto, en las escenas del crimen, las cartas encontradas coincidían con la descripción de Galán. Su actitud calmada y su forma de responder sorprendieron a los agentes. Fue llevado de inmediato a la sala de interrogatorios para un cuestionamiento más profundo. Durante el interrogatorio, cuando se le preguntó por qué había llevado a cabo la serie de ataques en las calles, Galán afirmó que lo hizo para demostrar a la policía lo fácil que era cometer tales actos y salirse con la suya. Galán enfatizó que todo era solo un juego y que quería mostrarle a la policía que era más inteligente que ellos. Cuando le preguntaron por qué dejó de actuar repentinamente, Galán respondió que el calor del verano hacía incómodo usar los guantes de cuero que había utilizado antes. Galán afirmó que inicialmente no tenía la intención de usar cartas de juego. La idea solo se le ocurrió después de que los medios informaron que la policía había encontrado una carta en una de las escenas del crimen. Según su testimonio, el 24 de enero de 2003, salió con la intención de ejecutar su plan. En ese momento, llevaba un abrigo, guantes y gafas de sol, mezclándose con los peatones como una persona común. Primero, Galán se fijó en Ledesma, un portero de un edificio. Tras una breve conversación, llevó a cabo su plan sin importarle la hora del día. 45 minutos después del incidente, la policía llegó a la escena para investigar. Encontraron pocas pistas claras y los testimonios de testigos sobre un hombre visto en la zona eran vagos. Después del primer caso, Galán no se detuvo, sino que continuó buscando nuevas víctimas. En la madrugada del 5 de febrero de 2003, Carlos, un conserje del aeropuerto, acababa de terminar su turno y se dirigía a casa.
Mientras esperaba un autobús, fue atacado por un hombre que no era otro que Galán. Galán abandonó la escena de inmediato. Momentos después, un autobús se detuvo y el conductor descubrió el cuerpo de Carlos, notificando rápidamente a la policía. Una vez más, la escena del crimen no proporcionó mucha información crucial para los investigadores. Sin embargo, encontraron una carta de juego colocada a los pies de la víctima. Era una de la baraja española. Esta baraja consta de 40 cartas con 4 palos diferentes, utilizadas tanto para juegos como para la adivinación, similar al tarot. Galán la había dejado deliberadamente en la escena. Mientras la policía seguía investigando el crimen en la parada de autobús, solo 12 horas después, Galán cometió otro acto. Alrededor de las 16 horas del 5 de febrero, Galán entró en un bar en Alcalá de Henares. A corta distancia, atacó al camarero. Luego se giró hacia una clienta y continuó con su plan. El único testigo en el bar, el dueño, quedó completamente aterrorizado tras presenciar las acciones de Galán en primera persona. Al notar que aún quedaba alguien dentro del bar, Galán continuó con su comportamiento. Afortunadamente, la mujer recibió asistencia a tiempo y logró sobrevivir. En marzo de 2003, Galán consiguió un trabajo como guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas y alquiló un apartamento cerca. Intentó mostrarse como un trabajador diligente, pero en secreto albergaba pensamientos de continuar con su plan. En la mañana del 7 de marzo, mientras deambulaba por las calles, Galán se encontró con 2 ecuatorianos conversando. Sintiendo irritación, se acercó a ellos y llevó a cabo las mismas acciones de antes. Galán luego intentó repetir su acto con el segundo individuo, pero su arma falló, lo que lo llevó a dejar caer una carta de juego y huir. Lo que no esperaba era que la víctima sobreviviera. El 18 de marzo, al ver a una pareja rumana caminando por la calle, Galán volvió a actuar y dejó 2 cartas de juego antes de escapar. Más tarde, Galán confesó a la policía que, en algunos casos, se había acercado a sus víctimas con un saludo matutino antes de atacarlas. También reveló que poseía la pistola Tokarev desde su tiempo en el ejército en Bosnia. Afirmó haberla introducido de contrabando en España, pero no dio más detalles sobre cómo lo hizo. Con las pruebas y testimonios recopilados por la policía, Galán fue arrestado oficialmente y procesado. El juicio de Alfredo Galán se prolongó debido a sus frecuentes cambios en el testimonio. El 10 de septiembre de 2003, alteró su declaración ante el juez del juzgado de primera instancia en 10 de Madrid. En el tribunal, Galán afirmó que había confesado ser el autor de los crímenes porque alguien lo había amenazado, diciéndole que si no lo hacía, su familia sufriría represalias. Galán declaró que había vendido la pistola que poseía desde sus días en el ejército antes de que ocurrieran los incidentes. Sin embargo, esta declaración fue desestimada por el juez, ya que las pruebas eran abrumadoramente claras. Tras varias audiencias, el Tribunal de Madrid sentenció al exsoldado Alfredo Galán a 142 años y 3 meses de prisión por la comisión de 6 delitos. Sin embargo, según la legislación española, Galán sería elegible para libertad condicional tras cumplir 25 años de su condena. No conforme con el veredicto, Galán presentó un recurso de apelación. En audiencias posteriores, los jueces interpretaron su silencio ante las detalladas preguntas del fiscal como una admisión implícita de culpabilidad. El abogado defensor de Galán argumentó que su cliente padecía problemas psicológicos que lo llevaron a comportamientos incontrolables. Sin embargo, el fiscal citó al médico que evaluó el estado mental de Galán durante su detención para testificar. Según el médico, Galán estaba emocionalmente estable. Sus acciones se consideraron premeditadas y planificadas con detenimiento durante un largo periodo de tiempo.
Basándose en testimonios adicionales de expertos en psicología y en las pruebas previamente recopiladas por la policía, el tribunal decidió ratificar la sentencia de Galán. Fue condenado a 142 años y 3 meses de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 2028. Según el fallo, Galán fue obligado a compensar a las familias de las víctimas, incluidos los sobrevivientes, con un total de 609.182 euros por daños emocionales y lesiones. Aunque el culpable había sido condenado, las familias de las víctimas solo encontraron un alivio parcial, ya que aún existía la posibilidad de su liberación. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olvides darle like y suscribirte para descubrir más casos intrigantes en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.